Buenas tardes, estudiantes de análisis forenses en incendios y explosivos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al Laboratorio de Terrorismo, su laboratorio. En este momento estamos aplicando los protocolos de distanciamiento. Vemos que cada uno de ustedes está en una silla que está marcada a una distancia determinada para evitar el contagio. Nosotros estamos manejando todas las medidas de seguridad, tanto para ingresar al laboratorio como también para salir de este. Hoy vamos a realizar varias prácticas de laboratorio. Vamos a realizar el laboratorio 1, 2 y 3. Vamos a hacer un reconocimiento a todos estos elementos que hemos estado tratando durante las clases, ¿cierto? Que se han hecho desde la plataforma U-Virtual. En el tema de las sustancias explosivas, podemos nosotros indicar las características que tiene la pentonita, como les decía en clases anteriores, que es un sólido, ¿sí?, de un color amarilloso que cambia de acuerdo a la temperatura. La pentonita, digamos, en Santa Rosa de Osos, en el páramo, es de un color diferente, un poco más claro, y luego ya en esta parte que es un poco más cálida, cambia de color. Esa es una de las características que tiene este explosivo. Es un explosivo alto, rompedor, ¿cierto?, de una velocidad de más de 7.000 metros. Está entre los primos hermanos de los detonadores. Tenemos el famoso C4, ¿cierto?, que es un explosivo plástico, es un explosivo maleable, como lo vemos acá. Es un explosivo que está compuesto de RDX ciclonita y cera de abejas, plastificante no explosivo cuando hablamos del C3 y el C2 en adelante. Tenemos el famoso TNT. El TNT es el referente en velocidades de detonación que se trabaja en el tema de los explosivos. Este es el color del TNT, ¿cierto? Es un color amarilloso, por eso la pentonita, que es TNT más tetranitato y penteretita, adquiere ese color amarilloso. Aquí les presentamos los diferentes tipos de R3, ¿cierto? Es el explosivo que utilizan los grupos armados, especialmente en este conflicto de nuestro país, que lo fabrican con base al nitrato de amonio. Este nitrato de amonio lo podemos ver en este caso, esta sal, o urea nitrón, ¿cierto? Lo podemos encontrar en esta presentación y en los jabones de triple 15, ¿cierto? Entonces nosotros extraemos esa sustancia, como se los expliqué en la clase anterior, y lo mezclamos con el 6% de ACPM, aceite combustible para motor. Entonces aquí vemos nosotros lo que es verdaderamente un taller de armamento popular, ¿cierto? Vemos el grupo de personas que puede manejar un explosivista. En este caso tenemos 4 estudiantes. Tenemos a Paulina, tenemos a Natalia, tenemos a Juan y tenemos a Jacob. Ellos son monitores, ¿cierto?, estudiantes. Natalia es estudiante del tema de análisis forense en incendios explosivos. Jacobo ya ha pasado por este laboratorio. Juan próximamente viene, y lo mismo que Paulina. Acá vemos los diferentes tipos de cordones detonantes que yo les explicaba a ustedes. Los número 12, número 8, número 14, número 25, ¿cierto? Que depende de la cantidad en gramos que tenga de tetranitato y penteretrita internamente, del polvito blanco que les decía a ustedes. Estos son los famosos cordones detonantes. Tenemos acá un iniciador. Este es el iniciador, muchachos. Miren que yo, las medidas de seguridad, tengo mi manilla antiestática, y antes de ingresar nosotros a clase, nos descargamos en la parte del pasto para librarnos de la energía estática y poder manipular esto. Tenemos aquí este sistema de seguridad que juntar los 2 electrodos, positivo y negativo, se llama el procedimiento del espaguetis, ¿cierto?, para poderlo manipular. Este es un detonador, ¿cierto? Este es un detonador que
Al juntarlo con esta sustancia, con el C4, entonces este genera una detonación y por consiguiente una explosión, ¿cierto? Este explosivo alto rompedor no funcionaría sin este detonador. Recuerdan ustedes en la materia, ¿cierto? Lo que son explosivos primarios, lo que son explosivos secundarios, explosivos altos, explosivos medios y explosivos bajos. Entonces, estos son los detonadores eléctricos. Las partes del detonador eléctrico, entonces tenemos nosotros un cableado y tenemos internamente un piroelectro, ¿cierto? El nombre, piroelectroinflamador. Tenemos la zona de la cefa y tenemos la parte de la sustancia que detona. A diferencia de estos detonadores, ¿sí?, de cápsula, estos detonadores de cápsula, pues para cebarlos, ya voy a mostrarles aquí, digamos, los cebadores, ¿sí? Aquí ya lo tenemos listo, lo tenemos con la mecha y lo tenemos con el detonador, ¿cierto? Aquí ya está cebado. Es sino iniciarlo, la mecha se va consumiendo y luego se da la detonación. Si tenemos la SE o la sustancia explosiva, pues este me va a iniciar la carga explosiva como tal, se va a dar la explosión. Tenemos los famosos conectores. Los conectores son estos accesorios, no me los vayan a confundir, muchachos, con los detonadores ineléctricos. Acá tiene una muesca, si de pronto la pueden observar, donde nosotros hacemos la conexión con la mecha, una mecha artesanal o una mecha convencional. Y tenemos las mechas, ¿cierto? Entonces, tenemos este tipo de mecha, muchachos, ¿sí?, que es una mecha de seguridad. Esta mecha de seguridad, que es la que fabrica Indumil, ¿cierto? Ya saben ustedes qué es Indumil, que es la empresa militar colombiana, la encargada de fabricar tanto cordón detonante como mechas de seguridad. Les sigo mostrando por acá. Esto es un bóster artesanal, ¿cierto? El nudo del ahorcado con cordón detonante. Esto me sirve para multiplicar, ¿cierto? En caso tal de que de pronto tengamos la duda de que el detonador no me va a iniciar. Tenemos que aplicar toda la teoría de lo que es el explosivo de acuerdo a la sensibilidad y de acuerdo a la estabilidad. Estos explosivos de acá son estables, a excepción de la pólvora, que es un deflagrante, ¿cierto?, que es inestable, porque puede surgir que esta reacciona a la fricción, al golpe del choque o a la temperatura. Pero la pentonita, el R1, el anfo, como lo vemos acá, son explosivos que reaccionan con un detonador. Pero para que sea sensible ese explosivo, miramos a ver su velocidad de detonación. Si es poco sensible a un detonador, entonces le agregamos varios nuditos de estos de cordón detonante. Recuerden ustedes que el cordón detonante y este detonador, sí, tienen la misma función, que es detonar, ¿cierto? Su reacción físico-química es detonación. Detonación. El explosivo, explosión. La pólvora, deflagrante, deflagración. Y los combustibles, combustión. Entonces, aquí vemos en vivo y en directo los explosivos que son de ustedes, de este laboratorio de la Universidad de Medellín. Luego vamos pasando a cada uno de los artefactos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un artefacto, una mina tipo Tungo, ¿cierto? No es un artefacto explosivo improvisado, esto es una mina antipersonal, una MAP, con su sistema de presión. Ya vimos los sistemas de presión, ¿cierto? Entonces acá nosotros observamos el tren de fuego, el explosor, una batería de 9 voltios, la guadua, que algunos consideran que es el bambú gigante, repleto de una sustancia deflagrante, y tenemos la metralla, clavos y tornillos debidamente defecados. Esto está a una altura, digamos, de 1 metro o 1,5 metros. En caso tal de que esto sea accionado por la víctima, entonces se da la detonación, por consiguiente una deflagración, y esos gases concentrados expulsan la metralla contaminada. Esta es una mina antipersonal tipo Tungo. Tenemos las espoletas tipo nivel de mercurio, como lo explicaba en clase, ¿cierto? Utilizamos un balín metálico o utilizamos una gotera de mercurio. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, para que observen, tenemos la espoleta de nivel, ¿sí?, la goterita de mercurio, ¿sí?, en caso tal de que se mueva, inmediatamente se da la detonación y por consiguiente la explosión. En la realidad, muchachos, no va a pitar, no, porque esto es con fines académicos. Si yo le coloco un detonador y reemplazo ese timbre, ¿cierto?, la chicharrita por un detonador, pues se me da una detonación. Y si el balón lo llena de explosivos, de detonación y explosión, no estaríamos aquí contando el cuento. Entonces, miren ustedes.
Esa es una espoleta de tipo nivel, mercurio, utilizado por los grupos terroristas en nuestro país. Bueno. Seguimos con la espoleta tipo presión. ¿Sí? Me vas cuadrando, por favor, monitor, la de fotocelda acá más cerca. Acá. La de presión, muchachos. Utilizan una jeringa, como lo habíamos planteado nosotros en clase, el tren de fuego, la batería que es el explosor, el detonador. Ese es el corte de lo que es una mina antipersonal de presión, una mina antipersonal de presión. Entonces llega la víctima, el terrorista la instala, la activa, la deja activa, quita la clavija de seguridad, la llena de hierba, la llena de hojitos, de hojas. Entonces ya cuando la persona la pisa, inmediatamente se da la detonación, que en este caso se está reemplazando con un sonido. Detonación y luego se da la explosión. Espoleta tipo presión. Muy bien. Luego seguimos con la espoleta fotocelda fotosensible o fotocélula que algunos conocen. Es la explicación que yo le decía a las lámparas, pues, que anteriormente los alumbrados públicos se iniciaban con un caimán. Entonces salía el señor desde las 5 de la tarde para dar la iluminación a la ciudad, y la ciudad se iniciaba por sectores, ¿cierto? Entonces usted podía, digamos, estar en barrios donde se podía ver la ciudad y ella prendía por partecitas. No como ahora que se inicia directamente. ¿Por qué? Porque todo el alumbrado público tiene ese sistema de la fotocélula o fotosensible. Es este caso, vamos a observar. Hay luz, esta luz es artificial o luz natural. En el momento en que la persona levanta la gorra, es un señuelo, un niño, un campesino levanta la gorra, inmediatamente se da la detonación y la explosión. Miren ustedes esta partecita acá, ellos la organizan, sí, hay ausencia de luz, ¿cierto? En el momento en que hay presencia de luz, ¿cierto? En este momento que ingresa la luz, sí, se da la detonación. ¿Qué la inicia? Aquí está la fotocelda, se la voy a acercar acá. Esta es la fotocelda. Vale 300 pesos, ¿sí? Es un accesorio que reacciona ¿con qué? Reacciona con la luz. Inmediatamente está la luz acá y se cierra el circuito, inmediatamente se da la detonación. En vez de esto, de este pilotico, pues nosotros le colocaríamos, le podemos colocar un detonador, ¿cierto? Entonces, reemplazaríamos esto como un detonador, vamos a suponerlo, ¿sí? Y colocaríamos, digamos, TNT, acá TNT. Aquí tenemos el artefacto, ¿cierto? ¿Cierto? Está claro. Voy a retirar esto por medidas de seguridad. Vamos a suponer que el bombillito es el detonador, inmediatamente se quita la bombilla, se cierra el circuito, se da la detonación y por consiguiente se da la explosión. Entonces yo les quería mostrar esto, muchachos. Es un artefacto que utilizan los grupos terroristas para activar cargas en presencia de la luz. También lo hacíamos con láser, que yo les enseñé a hacer la camarita con el láser. Podemos iniciar una explosión a larga distancia con el láser, ¿cierto? Entonces observen acá, esta es la fotocelda. Este es un accesorio electrónico. Una batería común y corriente, otra batería que me alimenta el tren de fuego del detonador, ¿cierto? Y aquí está completo lo que es una bomba fotosensible o con fotocelda. Bueno, nos vamos para los trenes de fuego químicos. Sí, yo les había explicado en la clase los trenes de fuego químicos. Esta es una mina indetectable, ¿sí? Acá tenemos la ampolleta. Esta ampolletica que ustedes ven acá, ¿sí? Esa ampolletica contiene H2SO4, ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces es un corte que se hizo. Aquí está la ceba, la pólvora, que ahorita la vamos a aprender a hacer, azúcar, azufre, ¿sí? O simplemente N2, carbón vegetal, clorato de potasio, nitrato, salitre o nitrato de potasio. Entonces, en el momento en que se instala a una profundidad que determina el terrorista, entonces la acción aquí en la víctima, al pisar, revienta la ampolleta. Al quebrarse la ampolleta, el ácido sulfúrico ingresa y acciona ¿qué? Se genera una deflagración rápida con la ceba, con la sustancia deflagrante. Y esta me va a alimentar el detonador, ¿cierto?
el detonador. Me va a alimentar el detonador y ya pues las cargas que estén en canecas plásticas. Ustedes me dirán, profe, pero un momentico, eso es detectable, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el detector. Digamos. Indetectable, ¿cierto? Indetectable, indetectable. Pero si nosotros le agregamos este detonador, entonces se nos vuelve detectable. ¿Qué hacen los grupos terroristas? Los grupos terroristas lo que hacen es reemplazar este contenedor de aluminio y lo reemplazan por plástico, ¿cierto? Por plástico. Son bastante osados, son bastante atrevidos, porque esto lo ingresan en la nevera y la colocan a un grado de 5 más de congelación. Y luego ellos con un bisturí rompen y sacan la parte de la ceba y la parte de la sustancia detonante y la envasan en un contenedor plástico. Puede ser el contenedor de las jeringas hipodérmicas, ¿cierto? Como ese contenedor ya es plástico, entonces queda indetectable. Indetectable. Entonces, podemos hacer, aquí hay otra mina, otro artefacto explosivo tipo mina indetectable. Esta es una mina indetectable. Miren. Esto nos detecta porque este mesón tiene varillas. Pero ahora en el exterior podamos hacer el ensayo de que esto no detecta. Indetectable. Detectable. Hacer esta mina cuesta 3.000 pesos y hacer esta otra mina es más barato, 2.000 pesos, porque esto no tiene batería. El tren de fuego es químico, ácido sulfúrico, ¿cierto? Que está envasado en la jeringa. Entonces, mire. Profe, la metralla, como lo habíamos hablado. ¿Me puede traer metralla, por favor, monitor? La metralla, en este caso, está como canicas, mármol, semillas secas, piedras debidamente defecadas, ¿cierto? A diferencia de esta otra metralla, que nosotros le demos postas y perdigones. Postas y perdigones. También me puedes traer un corte de una granada que está ahí, la granada de fragmentación que está ahí, por favor. Listo. Bueno, muchachos. Indetectable y detectable, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que es el tren de fuego, ¿sí? Lo que es el tren de fuego de un artefacto, de una AI, artefacto explosivo improvisado. Tenemos el tipo de espoleta, en este caso celular, que ese va a ser la próxima clase teórica. Tenemos el explosor, tenemos el detonador eléctrico y tenemos la sustancia explosiva, ¿cierto? Aquí está armada AI, artefacto explosivo improvisado. ¿Por qué se diferencia de la mina? Porque es que la mina cuando se instala, o sea, con conocimiento, con dolo, igual yo también instalo esto con conocimiento de dolo, pero yo tengo la voluntad aquí de decir, no voy a hacer ese atentado hoy. Pero cuando se instala la mina, esta se deja a la suerte, ¿cierto? Por eso, esto lo acciona la víctima, este lo acciona el victimario, ¿cierto? Esta la acciona la víctima y esta la acciona el victimario con una llamada telefónica, marcando a este número de celular, se cierra el circuito, tren de fuego, detonación y por consiguiente la explosión. Ok. Tenemos este tipo de artefacto explosivo, ¿cierto? El libro bomba. Ese es un libro bomba donde utiliza el tipo de espoleta tipo alivio, que lo habíamos hablado en clase, tipo alivio. En el momento en que se libera, ¿sí? El switchecito, se liberó el switchecito, ¿por qué? Porque levanté o abrí la tapa del libro, las hojas, entonces inmediatamente se da la detonación y por consiguiente la explosión. Este es un piloto que me está indicando a mí que todo está funcionando a la perfección. Entonces, cuando se abre el libro, se da la detonación, aquí está el detonador, y por consiguiente se da la explosión. Aquí tenemos la sustancia explosiva que es C4, ¿cierto? Este es un C4. Tenemos metralla, tenemos postas, tenemos perdigones, ¿sí? Y tenemos el detonador eléctrico. Y el tipo de espoleta, alivio. Se alivió, se liberó. Se alivió, se liberó. Ok.
Hablamos de las espoletas tipo presión a alivio. ¿Me puedes traer la mina que tiene presión a alivio? Esa mina de la leche de magnesia. Okay. Entonces aquí tenemos el resorte, ¿cierto? Perdón, el gancho de ropa. Aquí tenemos, aquí está presionado. Aquí estás con la corriente eléctrica, aquí está fluyendo, ¿cierto? Aquí está fluyendo. Aquí están los electrones moviéndose. Pero si yo lo separo, ¿cierto? Si yo lo separo, muchas gracias. Si yo lo separo y le coloco a esto un aislante de plástico, entonces, en el momento en que yo organice la cuerdita, como lo había explicado en clase, y ya se interrumpa, entonces esto se alivia, ¿cierto? Entonces hablamos de que esta espoleta es de tensión-alivio. Tensión-alivio. ¿Lo utilizamos de qué? En cultivos ilícitos. Esta ya está armada, ¿cierto? En cultivos ilícitos. Entonces, las personas cuando en los cultivos ilícitos están en la erradicación de cultivos, entonces el policía o el de erradicación de cultivos inmediatamente jala, tran, ¿cierto? Entonces, las raíces vienen conectadas a esta cartoncito, que es la que me separa, ¿quién me lo puede mostrar, por favor? Por eso lo puedes armar otra vez, que es el que separa, ¿sí? La corriente, ¿cierto? Entonces miren que es una espoleta llamada entre los grupos terroristas chuchito. Es una espoleta muy práctica porque en el momento de arrancar, ¿cierto? La mata, inmediatamente están jalando la espoleta. Entonces se cierra el circuito, se da la parte de la corriente eléctrica, ¿sí? Va al explosor, luego va al detonador y el detonador inicia la explosión. ¿Está claro, muchachos? ¿Listo? Bueno. Y tenemos otro tipo de minas, ¿cierto? Hablando de las minas químicas, aquí tenemos una mina de anfo, ¿cierto? Igualmente con un tren de fuego químico. Es una mina indetectable, tiene las mismas características, ¿sí? ¿Sí? Esta es de presión para quebrar, esta también es de presión, lo que pasa es que la jeringa contiene el ácido sulfúrico, ¿cierto? Esto internamente tiene un tren de fuego químico, de flagrante, que inmediatamente el ácido sulfúrico entra en contacto con el clorato de potasio, reacciona, ¿cierto? Se genera una deflagración, ¿sí? Que es una combustión acelerada, me inicia el tren de fuego, en este caso, que es pólvora. La pólvora me inicia la detonación de los detonadores y por consiguiente la explosión. Y aquí vemos diferentes tipos de espoletas. Hablamos en clase de la espoleta timer, ¿cierto? Esta es la espoleta timer que utilizamos nosotros Aquí le damos cuerda, ¿cierto? Y aquí lo dejamos quietecito, ¿cierto? Hasta que se cierre. Cuando hace el timbre, inmediatamente se switchea, se cierra el tren de fuego, se da la detonación y por consiguiente la explosión. Acá tenemos el del reloj, ¿cierto? Que les había explicado. El del reloj. Acá tenemos los dos filamenticos. Miren los dos filamenticos acá. ¿Sí? Lo podemos poner en segundos a 1 minuto, ¿sí? Sea el segundero más 1 minuto, o quitamos el segundero y lo dejamos el minutero, ¿cierto? Para 1 hora. O simplemente lo organizamos en el horario. Entonces, cuando ya va llegando acá, él junta los dos alambritos y se cierra el tren de fuego, se cierra, se genera el contacto, se switchea, ¿sí? Inmediatamente pasa la corriente, cierra todo el tren de fuego, se da la detonación y por consiguiente la explosión. Bueno. Y lo tenemos también en relojes, con esas mismas características, el reloj electrónico, que entre otras cosas, ¿dónde está? Por favor, me traen el reloj. Perdón, acá está, ¿cierto? Este ya lo programamos, ya hacemos algo más complejo, ¿cierto? Conocimientos mínimos de electrónica, utilizamos y programamos la hora. En el momento en que el despertador comienza a hacer pi, 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 se cierra, ¿cierto? Aquí tengo una portahornera, acá saco los dos cablecitos y les voy a explicar acá cómo sería. Entonces, tenemos la sustancia explosiva, ¿cierto?
Vamos a suponer que sea ANFO. ANFO lo vamos a fabricar ahora, vamos a hacer 96% de nitrato de amonio y 4% de ACPM. ACPM, aceite combustible para motor, que sea una mezcla homogénea. Colocamos un detonador, en este caso vamos a hacerlo eléctrico. Tenemos una batería, puede ser de 9 o puede ser de 12 voltios. Ok, tenemos positivo y tenemos el negativo. Conectamos acá, acá sacamos otro cablecito y aquí está la creatividad del terrorista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Digamos, en ese caso vamos a hacerlo con una jeringa. Entonces, la jeringa que les acabé de mostrar, ¿sí?, tiene esta conexión y tiene esta conexión. Se cierra, se da la corriente, se da la detonación y por consiguiente la explosión, ¿cierto? En cada uno de estos, que necesitemos nosotros, digamos, lo que se llama el famoso explosor. En la jeringa, vamos a mostrarles aquí la jeringa, muchachos, miren la jeringa acá como es, ¿cierto? Papel aluminio, el papel aluminio, tenemos aquí un cable y tenemos otro acá. Acá tenemos la espoleta de presión. Hace el contacto, cierra el circuito, fluye la energía y coge el explosor, alimenta el detonador, que es piroelectroinflamador, se da la detonación y por consiguiente la explosión. Listo. Y así tenemos infinidad de artefactos explosivos con esas características. Tenemos uno, la famosa Claymore artesanal, que utilizan los grupos terroristas en Colombia. La americana, pues usted la ven en las películas de Rambo, que tiene las dos paticas, ¿cierto? Y tiene el cordel. Este lo tiene acá, mire el ganchito de ropa, ¿cierto? Entonces aquí tiene la laminilla, que es la que conecta, la que separa. Aquí está el tren de fuego, ¿sí? En la próxima clase del viernes nosotros vamos a hacer ensayos de estos de detonación. Vamos a armar esto con detonadores de verdad aquí. Y las explosiones las hacemos en el laboratorio de cielo abierto de la Universidad de Medellín, que se llama la zona del Caguán o el campo minado. Entonces esto es una Claymore. Vidrios, mire la metralla, clavos, postas, perdigones, defecados y contaminados. Esto es una Claymore. Yo les explicaba por qué tiene esta forma, ¿cierto? Esta forma geométrica, porque es utilizando la ley de Monroe, o sea, la concentración de los gases, entonces proyecto toda esa energía en una dirección. Eso no quiere decir que si acá no me vaya a ocasionar daño, sí me va a ocasionar daño, pero como habíamos visto en clase, cómo es que se instalan las cargas al mortón o cargas dirigidas, entonces utilizamos aquí la ley de Monroe. Hablábamos de los contenedores. Entonces, los contenedores, como bien saben ustedes, pueden ser contenedores de madera, como la guadua, contenedores de plástico, generalmente de color ámbar, para evitar que los rayos ultravioleta dañen la sustancia explosiva, o el famoso PVC, ¿cierto? Acá tenemos internamente, como es una mina, ¿cierto? Vemos la brea, que es la que contiene la metralla, ¿cierto? La brea. Tenemos el tren de fuego, ¿sí?, la batería, y tenemos la espoleta de presión, ¿cierto? Entonces acá es esto. El tapón PVC, ya ustedes saben cuánto se demora esto para degradarse. Cientos de años, siglos. Entonces una mina antipersonal puede permanecer siglos, activa, esperando que la víctima la accione. Por eso es un crimen continuado en el tiempo. Está condenando a generaciones que aún no han nacido. O sea, nuestros nietos pueden caer víctimas de minas antipersonales. Tenemos esta otra mina antipersonal y tenemos esta otra. Miran, profe, pero le faltó la mina tipo alivio, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la tipo alivio también, que es con ratonera, ¿cierto? Esta es una ratonera. ¿Sí? Aquí está la conexión, se arma, ¿sí?, acá. Entonces, cuando la víctima la pisa, se devuelve. Al devolverse, hace contacto acá, se da la detonación y por consiguiente la explosión. Este es con ratoneras, ¿cierto? Esto es presión, alivio. Presión, presionó, cuando levantó el pie, esto se devuelve y hace el contacto. Presión, alivio. Bueno, aquí la pueden ver. Ok. Y de pronto me pueden colaborar acá los señores camarógrafos.
tenemos toda esta variedad de artefactos explosivos. Tenemos el famoso sombrero chino, ¿cierto? Esto es un sombrero chino. Estos son cargas dirigidas. Tenemos otra Claymore. Tenemos esta mina antipersonal, ¿cierto? Que es una mina de camándula. Son varios contenedores, pueden ser de PVC, cualquier contenedor, muchachos, pero están todos ligados con el cordón detonante. Esta puede estar a 100 metros, 200 metros, 500 metros. Y cuando la víctima acciona, inmediatamente se da la detonación, y como el cordón detonante, su función es detonar. Es una reacción físico-química. La detonación me inicia estas otras cargas, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes ven en las noticias, cayeron 5 soldados en un campo minado. ¡Qué casualidad! ¿Todos pisaron la misma mina? No. Uno pisó la mina, pero como las minas están acondicionadas en el camino de la trocha, entonces el que la pisó, la accionó, y las otras se dieron. ¿Por qué? Porque esto las inició, el cordón detonante. Esta está pegada a esta otra está pegada a esta. Miren las distancias que podemos manejar con ellas. También tenemos los famosos cilindros bomba, ¿cierto? Tenemos los famosos cilindros bomba, estos artefactos que a diario atacan en las carreteras de nuestro país a la fuerza pública y también a los civiles. Este es un cilindro bomba, ¿cierto? Muchos dirán, no, es que es con el gas. No, el gas es un contenedor. Claro está que nosotros podemos hacer un atentado con GLP, gas licuado del petróleo, ¿cierto? Le envolvemos mucho cordón detonante y podemos utilizar esa explosión. Que esa explosión, entre otras cosas, estudiante, ¿cómo se le llama cuando es con gas? Difusa, muy bien, es una explosión difusa. Y como es un acto delictivo, entonces difuso terrorista, ¿cierto? Entonces vemos acá toda la metralla. Esto es lo que utilizan en las carreteras. Nosotros hacemos este corte acá, listo. Algunos preguntarán por qué ellos están vestidos de negro. Ese es el uniforme de PIGMA, Programa de Investigación y Prevención Contaminante Antipersonal de la Universidad de Medellín. Esto es un uniforme, muchachos, que ellos utilizan para apoyar las investigaciones en el laboratorio de terrorismo y también en el laboratorio del campo minado. Y acá tenemos nosotros todo el tema de los artefactos que los estudiantes fabrican, ¿cierto? Todo esto es hecho por los estudiantes. Tenemos los famosos collar bomba, ¿cierto? Tenemos el atentado con drones. Tenemos collares, atentados individuales. Tenemos la carretera de la muerte. Tenemos un artefacto tan sencillo como es recoger las llaves, ¿cierto? Con esto se fabrica un artefacto explosivo mortal. ¿Cierto? Le colocamos un tren de fuego, un detonador, y esto se convierte en una granada de fragmentación, todas esas llaves. Listo, esto es una metralla, muchachos. Esto es un artefacto explosivo como tal. Otra persona diría, ve, están coleccionando llaves. No, esas llaves, muchachos, a una velocidad de 800 metros por segundo, esto se vuelve un proyectil mortal, mortal. Claro. Bueno. Entonces, estudiantes, vamos a comenzar con el primer laboratorio, que es el reconocimiento de sustancias para la fabricación de artefactos explosivos. Listo. Voy a colocar esto acá para que me aísle. Exactamente. Ok. Que me aísle. Listo. Por favor, monitores, es tan amable, me recogen todo este material acá, ¿no? Lo podemos colocar acá con juicio, ¿sí? Vamos a manejar el distanciamiento. Antes de que se me olvidara, pues mientras ellos van recogiendo, vemos aquí una mina que tiene varios sistemas, ¿cierto? Tiene el sistema tensión-alivio y el sistema de presión. Tiene los dos sistemas, ¿cierto? Lo pueden colocar en el camino. Si falla la cuerda, pues no falla la presión, ¿cierto? Entonces mire que tiene dos sistemas. Y aparte de eso tiene el seguro antimanipulación, tiene una gotera de mercurio, de pronto ustedes lo pueden captar ahí, casi no lo ven, ¿cierto? Una goterita de mercurio que tiene en el fondo, que lo habla la ley 759 del 2002, cuando se habla de incrementar la pena a estas personas que instalan estos artefactos explosivos, y se dice que se incrementa la pena si el seguro antimanipulación está por debajo. Pues yo digo que eso es un error que tiene esa ley, porque un terrorista no va a instalar un seguro antimanipulación por debajo, por el riesgo que tiene de que se le explote. Siempre va a estar en el medio o internamente. Entonces, si vamos a interpretar la norma,
La defensa decir, un momentico, ahí dice por debajo, y la tiene acá, no se le pueden incrementar esos 15 años. Pues yo veo esa, no soy abogado, pero desde el punto de vista de la interpretación y el conocimiento con los estudiantes en el tema de artefacto explosivo improvisado inminente y personal detectables e indetectables, podemos nosotros tranquilamente, en un caso dado de una investigación, poder refutar, poder contravertir ese concepto de seguro antimanipulación. Entonces, esto es un artefacto explosivo minante personal hecho en un recipiente de un laxante o de Antax, una milanta, ¿cierto? Con un sistema de tensión-alivio de un gancho de ropa y una jeringa. Esto no cuesta mayor cosa, es supremamente económico. Las minas en Colombia cuestan 3.000 pesos y neutralizarla cuesta $1.000, o sea, casi 4 millones de pesos la actividad de usted puede neutralizar esa mina antipersonal, pero hacerla cuesta 3.000 pesos, 4.000 pesos. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es una actividad de terrorismo. ¿Cierto? Esto aquí nos pueden aplicar nosotros el decreto 2535, por ejemplo, la ley 759, esto es instrucción, ¿cierto? Esto es capacitación en la fabricación de artefactos explosivos improvisados y de sustancias explosivas. Esto es un delito, pero desde el punto de vista lo estamos haciendo desde la academia, porque nosotros estamos preparando a los futuros embajadores de la política criminal en Colombia, los verdaderos criminalistas de América, están aquí en la Universidad de Medellín. Aquí se forman verdaderos criminalistas y tienen que conocer de esta problemática, porque a ellos les va a tocar algún día ir a procesar una escena del crimen de posexplosión, o previo a eso, antes de la explosión, ¿cierto?, reconocer el riesgo y les toca un informe de campo o un informe pericial en el caso tal de que una persona haya sido víctima por mina antipersonal o artefacto explosivo improvisado. Esta segunda prueba sirve para identificar insaturaciones y se llama prueba de Bayer. Vamos a tener dos tubos de ensayo. En el primer tubo, en el tubo número 1, vamos a tener el ciclohexano, que es un hidrocarburo saturado. En el tubo número 2 vamos a tener el ciclohexeno, que es un hidrocarburo insaturado. Y a los dos tubos vamos a adicionar unas gotas de solución de permanganato de potasio. El permanganato de potasio es de color morado. Vamos a saber que la prueba dio positiva si se forma un precipitado café. Recuerden que esta prueba es para identificar insaturaciones. Bueno, entonces vamos a tomar en el tubo número 1, vamos a tomar el tubo número 1 y vamos a adicionar 10 gotas del hidrocarburo saturado, que es el ciclohexano. Y procedemos a adicionarle el permanganato de potasio. Cuatro gotas de permanganato. Agitamos y observamos. Recuerden que este es el hidrocarburo saturado. El permanganato de potasio es de color morado y lo que se ve es que no cambia de color. Vamos a hacer lo mismo en el tubo número 2, pero adicionando 10 gotas de ciclohexeno, el hidrocarburo insaturado. Ciclohexeno, tubo número 2. Vamos a adicionar 4 gotas de permanganato de potasio. Agitamos y observamos.
se observa que inmediatamente hay un cambio de color, un cambio de coloración, y se observan unos precipitados, la formación de unos precipitados cafés. Comparemos los dos tubos de ensayo. El tubo número 1, que tiene el hidrocarburo saturado, el ciclohexano, y el tubo número 2, que contiene el hidrocarburo insaturado, el ciclohexeno. Noten la diferencia. En el tubo número 2 la reacción fue positiva, y en el tubo número 1 la reacción fue negativa, porque tiene el mismo color del permanganato de potasio. Hola, esta primera sesión va a ser sobre las propiedades de los hidrocarburos alifáticos, y la primera prueba que vamos a tener es sobre halogenación. Entonces, vamos a tener dos tubos de ensayo. En el tubo número 1 vamos a tener un hidrocarburo saturado, el ciclohexano. En el tubo número 2 vamos a tener un hidrocarburo insaturado, el ciclohexeno. Y a cada uno de estos tubos vamos a adicionar una solución de bromo en tetracloruro. Por eso la prueba se llama halogenación. El bromo es de color café o pardo, y vamos a saber si la prueba dio positiva porque el bromo se decolora. Si no hay decoloración, entonces la prueba es negativa. Comienzo con el tubo número 1. Voy a adicionar 10 gotas de ciclohexano. Y posteriormente entonces adiciono el bromo, 5 gotas de bromo. Agito y observo si hay decoloración. No se produjo decoloración, entonces debo llevarlo a un beaker con luz para exponerlo con luz y calor. Entonces, mientras tanto, continúo con el tubo número 2. Tubo número 2. A este tubo adiciono el ciclohexeno, 10 gotas de ciclohexeno. Y 5 gotas de bromo en tetracloruro. Agito y noto que hay decoloración. Aquí en este segundo tubo hubo decoloración del bromo. Entonces la prueba dio positiva. No tengo que exponerlo a la luz. Aquí lo importante es ver que en el tubo 2 se presentó decoloración. En el tubo 2, donde colocamos el hidrocarburo insaturado, el ciclohexeno. Y en el tubo 1 no hubo decoloración instantánea. Es un hidrocarburo saturado. Y en el tubo 1 debemos esperar un tiempo, más o menos 10 minutos, para ver si hay decoloración por la exposición a la luz. La luz aquí actúa como catalizador de la reacción. Entonces esperamos unos 10 minutos, más o menos, a ver si hay decoloración y si la prueba da positiva.
El tubo 1, que es donde está el hidrocarburo saturado, expuesto a la luz, al cabo de un tiempo ya se observa decoloración. Quiere decir que sí hubo reacción, pero se tuvo que catalizar con la luz.